Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es separar en término. ¿Qué es lo que me separa en término? El más y el menos. Y lo que se pueda resolver se resuelve y si no, vamos directamente a comenzar a despejar. En este caso vamos a colocar el igual debajo del igual, el 6. Y en una ecuación vamos a pasar este término. Cualquiera de estos dos que están un poco más alejados de la x, ese está como pegado, digamos, porque es 2x, está junto. Entonces, tanto el 1 como el 6 son los que vamos a pasar. Entonces, el 1 que está restando, lo vamos a pasar sumando. Y el 6 que está sumando, no por esta de más, sino por el signo que tiene acá, lo vamos a pasar restando. Y vamos a dejar nuestro 2x o 2 por x. Bajamos el 6, cruzamos el 1 y el 6 con diferentes signos. Bueno, tengo 6 más 1, 7, 7 menos 6, 1. O puedo directamente cancelar, tengo 6, me sacan 6, me queda 1. En el siguiente paso tenemos 2x y recuerden que acá hay una multiplicación. Lo contrario de multiplicar es dividir. Y esa división la podemos pasar como fracción así. Entonces, esta ecuación nos dio un medio o 1 dividido 2 y nos da 0,5. Eso también pueden hacer. Todo depende cómo el profe les haya enseñado. Ahora vamos a hacer la verificación. ¿Para qué sirve la verificación? La verificación se utiliza para poder directamente ya saber si lo que hemos realizado lo hicimos correctamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a copiar esta ecuación que nos dieron y la vamos a ubicar debajo de verificación. Y la verificación consiste en reemplazar a la x por el valor que nos acaba de dar la cuenta, en este caso un medio. Vamos a empezar a reemplazar, el c me queda igual, 2 por, y en el lugar de la x, un medio, menos 1 igual a 6. Bueno, separo en término, ahí, el igual debajo del igual, 6, y vamos a calcular, perdón, bajo el 6, acá voy a simplificar. En la multiplicación, en una fracción, se simplifica cruzado, me queda 1, acá hay un más por más, 1 por 1, 1, y esto lo bajamos, menos 1. Igual debajo del igual, tengo 6 más 1, 7, 7 menos 1, 6. Fíjense que en la verificación nos dio igual, 6 es igual a 6. Esto significa que nuestra primera ecuación nos dio perfecto. Vamos al segundo ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es separar el término. El más, el menos separa, el por y el dividido une. Vamos a colocar el igual debajo del igual, 6. Y como verán, esto está como junto, entonces este que está más separado de la x es otro término. Ese es el que vamos a pasar. Vamos a dejar nuestro x dividido 3 por acá, por 2. Y este 4 que está sumando lo voy a pasar restando. 6 menos 4 es 2. Y mientras tanto tenemos el x dividido 3 por 2. Bueno, ahora el igual debajo del igual y el 2. Como verán, esto es todo un término, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasaría yo? ¿El 3 o el 2? En este caso, el 3 está dividiendo la x, es como que están juntos, entonces este es el primer dato que voy a pasar. Que como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. 2 dividido 2, 1. Y por último, este dividido 3, lo contrario de una división, es una multiplicación. Entonces, x es igual a 1 por 3, 3. Y ese es nuestro resultado. Ahora vamos a ver si la verificación nos termina por confirmar de que lo que hemos realizado está correctamente, ¿no? Entonces,
Bueno, verificación, copiamos la misma ecuación, con la diferencia que ahora vamos a reemplazar en el lugar de la x, vamos a colocar el valor que nos dio. En este caso nos dio un 3. Entonces a colocar 3 sobre 3 por 2 es igual a 6. Separo en término, ahí, 4 más 3 dividido 3 es 1. 1 por 2 es igual a 6. Bueno, separo en término, no es 4 más 1, no, separo en término, el más me separa en término, el por 1, 4 más 1 por 2, 2, igual 4 más 2, 6. 6 es igual a 6. Entonces quiere decir que mi ecuación está muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Comencemos. Como observarán, acá tenemos un menos 5 y acá no se observa nada. Y abre un paréntesis. Cuando acá ustedes no tienen nada, sepan de que hay una multiplicación. Y lo que me está indicando es que este 5 está multiplicando a estos dos términos que están dentro de este paréntesis. Entonces lo que debemos hacer es aplicar una propiedad distributiva. ¿Por qué se aplica propiedad distributiva? Porque yo no puedo hacer 2x más 1 y poner 3. Eso no es correcto. 2x más 1 no es 3x. Eso no existe. No se suman letras con números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la propiedad distributiva. Primero, la regla del signo. Menos por más, menos 5 por 2, 10. Y la x. Como hay una sola x. ¿Sí? Menos por más, ahora vamos a multiplicar el siguiente término. Menos por más, menos 5 por 1, 5. Más 3 es igual 7 menos x. Voy a colocar el igual y voy a separar en término para juntar por un lado todo lo que es número, por el otro todo lo que es x. Puede ser en la inversa. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que acá tengo un menos 10x, pero está negativo. Entonces, yo al pasarlo me va a quedar positivo. Me va a quedar un 10x y me va a quedar como mucho mejor y no va a quedar una cuenta con negativo. Al menos con la x. Esto que está restando lo paso sumando y bajo el menos x. Bajo el menos 5. Se baja con signo y todo. O sea, respetando el signo. El 3, el 5 está negativo, lo bajo igual, el 3 está positivo, lo bajo igual, pero el 7 está positivo. No está restando, está positivo porque delante tiene el signo más y va a pasar negativo. Vamos a colocar el igual, a 10x le saco una, me quedan 9x. Y acá vamos a sumar estos dos números que son negativos, menos 5 menos 7, menos 12 y bajo el más 3. Porque signos iguales sumo y ahora que me van a quedar distintos los voy a restar. A 12 le quito 3, me quedo 9. Y como el 12 es mayor que 3 y delante tiene un menos, mi resultado es negativo. Mientras tanto, de este lado me queda un 9x. El igual debajo del igual, menos 9. Y acá hay una multiplicación. Lo contrario de multiplicar es dividir. 9 dividido 9, 1. Y menos por más, menos. Ahora sí, ya tenemos nuestro resultado. Vamos a verificar si todo lo que hemos realizado lo hemos hecho correctamente. Bien, ya que copié la ecuación, tal como me la han presentado. Y ahora lo que debemos hacer que es en el lugar donde está la x, la vamos a reemplazar por menos 1. Tenemos 2 por, acá está la x, acá está el menos 1. Menos 1, entre paréntesis, más 1. Cuando ponemos un paréntesis acá, esto es un corchete. Simplemente para que no va a quedar un paréntesis de paréntesis. Más 3
es igual a 7 menos, y entre paréntesis, menos 1. Vamos a calcular bajo el menos 5 por, dice, y esto es así. Vamos a poner el paréntesis, 2 por 1, 2, menos 2 porque más por menos menos, más 1. Cierro, tengo un más 3, igual, y ahora hacemos 7, acá, 7, vamos haciendo todo el paso a paso, menos por menos más, 1, menos por menos más y bajo el 1. Vamos a resolver esto que tenemos acá, podemos hacerlo de manera distributiva o simplemente hacemos la cuenta. ¿Por qué? Porque acá sí yo puedo calcular, acá yo tenía X, pero acá yo puedo hacer a 2 le quito 1, me queda 1, y como el mayor es el 2 me va a quedar negativo porque se coloca el signo del mayor, más 3, igual 7 más 1, 8. Otra vez, regla de signo, menos por menos más, y 5 por 1, 5. Si quieren pueden colocar el más, es indistinto. No se coloca, pero bueno. ¿Por qué no colocamos? Porque no hay nada delante, o sea que cuando no, directamente se entiende que es positivo. 5 más 3 es 8, y 8 es igual que 8. Entonces nos dio perfecto nuestra ecuación. Gente, espero que les haya sido útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, se suscriban al canal y comenten. Si se han quedado hasta el final, seguramente van a probar. Recomendación, pausen los videos, ejercítenlo. Si yo llegué a subir un PDF con ejercicios, practíquenlos, van a estar los resultados. Así que bueno, aprueben matemática. Éxitos, chicos. Bye.